He bloqueado todas tus tarjetas. Ahora, cada centavo, tendrás que pedírmelo a mí, anunció triunfalmente el marido, agitando el teléfono ante la nariz de su esposa. Si quieres comer, tendrás que pedírmelo. Si necesitas compresas, tendrás que pedírmelo, se reía la suegra, frotándose las manos ante la anticipación de la humillación. Pero él olvidó que ella había trabajado como operadora bancaria durante 5 años, y que cómo se vengaría ella, él lo recordaría para toda la vida. Marina estaba en el pasillo, con el pequeño Misha, de 1 año, en brazos, sintiendo cómo le temblaban los dedos. El niño lloriqueaba, el pañal estaba mojado, y no había pañales nuevos en casa. Sacó el teléfono y abrió la aplicación de reparto, eligió un paquete de pañales y comida para bebés para el día siguiente. Cuando llegó el momento de pagar, la pantalla mostró una notificación roja, tarjeta bloqueada. Marina probó la segunda tarjeta. El mismo resultado, la tercera, la cuarta. Todas están bloqueadas, dijo Antón, frotándose la barriga satisfecho. Ahora entenderás lo que significa depender de tu marido. La suegra se rió con una tos y sacó su teléfono, dirigiendo la cámara hacia su nuera. Graba, mamita. Que tengamos un vídeo para recordar cómo mi esposa pide dinero para pañales infantiles. Misha lloró más fuerte, y Marina instintivamente lo abrazó contra su pecho. Algo se encogió en su estómago, no por miedo, sino por una fría rabia que aún no mostraba. Antón fue a la habitación y regresó con una pequeña caja fuerte. Marcó el código de forma ostentosa. Marina notó que era la fecha de nacimiento de su madre, y sacó un grueso fajo de billetes. El dinero estaba atado con una goma elástica del banco, y ella reconoció el envoltorio habitual. Así es como, en su banco, empaquetaban el efectivo para los clientes VIP. Mira y envidia, dijo, contando los billetes lentamente. Aquí está el dinero, tu antiguo dinero. La suegra siguió filmando de vez en cuando, riéndose. Obviamente, disfrutaba de lo que estaba sucediendo. Es para el archivo familiar, explicó, para luego mostrarle a su nieto qué madre tan obediente tenía. Antón contó 200 rublos y los arrojó sobre la mesa de centro. Los billetes se dispersaron como un abanico. Por hoy es suficiente. Mañana me rendirás cuentas de en qué lo has gastado, y pedirás más. Marina recogió el dinero en silencio. Misha seguía llorando, y ella comenzó a darle de comer, tratando de no mirar los rostros satisfechos de su marido y su suegra. En su cabeza, un plan ya comenzaba a tomar forma. Cuando la casa se quedó en silencio, y el ronquido de Antón resonó por el apartamento, Marina se levantó con cuidado de la cama. Misha dormía en su cuna, sollozando ocasionalmente en sueños. Ella fue a la cocina y encendió el viejo portátil que hacía tiempo que no usaban. El navegador había guardado todas las contraseñas. Marina accedió a su correo electrónico de trabajo en el banco. El acceso aún no estaba bloqueado, ya que formalmente se encontraba de baja por maternidad. En la carpeta importante estaba la correspondencia de hacía 3 años. Antón le había pedido ayuda para configurar la banca por Internet. No podía entender el sistema, y Marina le ayudó a vincular todas las cuentas de forma remota. Ella recordaba que él tenía un antiguo depósito, abierto incluso antes de que se conocieran, 800.000 rublos al 12% anual. Aquí están las contraseñas, susurró ella, mirando la pantalla. La palabra clave es, mamita, qué predecible. Abrió un cuaderno y reescribió todos los datos, números de cuenta, contraseñas, preguntas de seguridad. Antón confiaba en su esposa y nunca había ocultado información financiera. Hasta hoy. Por la mañana, la suegra montó una nueva escena. Entró en la cocina, donde Marina estaba preparando el desayuno para Misha, y golpeó accidentalmente con el codo el último frasco de comida para bebés. El frasco de cristal cayó al suelo y se rompió. Vaya, qué torpe he sido, se rió la mujer. Ahora tendrás que pedirle dinero a Antosenka de rodillas para comprar uno nuevo. Antón salió del baño, al oír el ruido. Al ver el frasco roto y la cara satisfecha de su madre, comprendió al instante lo que pasaba. ¿Y bien, querida esposa, vas a pedirlo? Marina miró al niño hambriento, luego a su marido, y lentamente se arrodilló entre los fragmentos de cristal. Te lo ruego, dame dinero para comida de bebé. Antón sacó su teléfono y empezó a grabar.
su cara se iluminaba de placer. Más fuerte. Y explica por qué lo mereces. Marina apretó los dientes, pero continuó el espectáculo. En el fondo, ya sabía que él recordaría cada una de estas humillaciones. A la hora de comer, paseó con Misa por el parque infantil, cerca del banco. Irina, su antigua colega, estaba sentada en un banco dando de comer a las palomas. Habían acordado reunirse el día anterior a través de las redes sociales. «Tienes un aspecto terrible», dijo Irina, abrazando a su amiga. ¿Qué está pasando? Marina se lo contó brevemente. Irina la escuchaba, abriendo los ojos como platos. «Tu marido pidió un préstamo de 3 millones hace un mes, poniendo vuestro apartamento como garantía», susurró ella, mirando a su alrededor. «Fue para un Porsche Cayenne. Yo tramité la solicitud personalmente». Marina sintió un vuelco en el corazón. Ella no había visto ningún Porsche. Pero lo más extraño, continuó Irina, es que en la base de datos de la policía de tráfico, ese coche ya figura como desguazado tras un accidente. El accidente fue hace 3 semanas. Un accidente grave. Las mujeres se sentaron en silencio, asimilando la información. Misa jugaba con las hojas a sus pies, sin sospechar que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Marina encontró la dirección del atestado del accidente a través de conocidos en la policía de tráfico. Fue suficiente con llamar a una excompañera de universidad que trabajaba en el Departamento de Investigación de Accidentes. Con el pretexto de pasear con Misa, se dirigió a un barrio antiguo, en las afueras de la ciudad. La casa resultó ser un edificio típico de 9 pisos, con la pintura descascarillada y buzones rotos. El apartamento estaba en la planta baja. Marina estuvo de pie frente a la puerta durante un buen rato, antes de atreverse a llamar. Se oyeron pasos detrás de la puerta. Luego, una voz de mujer preguntó, «¿Quién es?» «Vengo por el accidente de la avenida Leninsky», dijo Marina. «Tengo información que podría ayudarla». La puerta se abrió, y apareció en el umbral una mujer de unos 40 años, con los ojos llorosos y el rostro cansado. Miró a Marina, que tenía al niño en brazos, con desconfianza. «¿Qué información?» «¿Es usted de la aseguradora?» «No, yo». «Es complicado de explicar». «¿Puedo pasar?» La mujer dudó, pero luego se hizo a un lado. El apartamento era pequeño y oscuro. En el salón, cerca de la ventana, había una silla de ruedas, en la que estaba sentada una anciana. Su mirada estaba perdida. El brazo izquierdo le colgaba sin vida. «Es mi madre», dijo la dueña de la casa. «Casi no habla desde el accidente. Los médicos dicen que tiene daño cerebral». Marina sintió un nudo en la garganta. Se imaginó a Antón al volante de un coche caro, corriendo por la ciudad sin preocuparse por nadie más. La persona que la atropelló sobornó al investigador, 500.000 rublos. «Tenemos la grabación de la cámara de un vecino, pero el investigador Petrov dijo que la calidad era mala, y que no podía usarse como prueba». La mujer sacó una carpeta gruesa con documentos, informes médicos, atestados, conclusiones de expertos. Marina hojeaba los papeles, sintiendo cómo crecía la rabia. «¿Tiene una copia de esa grabación?» «Por supuesto que sí». «¿Quiere verla?» En la pantalla de una vieja tableta, se veía un todoterreno negro a gran velocidad, que se metía en la zona peatonal. La anciana salía volando por encima del capó y caía sobre el asfalto. El conductor salía del coche, sacaba su teléfono, pero no llamaba a la ambulancia, sino a otra persona. En casa, Antón montó una nueva escena. Desplegó pilas de dinero sobre la mesa de la cocina, y sacó un cuaderno. La suegra estaba sentada a su lado, con una expresión satisfecha, dándole ideas de vez en cuando. «Bien, el presupuesto para la semana», anunció solemnemente. «Lácteos para el bebé, 300 rublos. Gachas, 200, pañales, 500. Para ti, para comer, 100 rublos al día. Así comerás menos». La suegra se rió entre dientes, y añadió venenosamente, «y adelgazarás, por fin, después del parto, que te has puesto como una vaca». Marina asentía en silencio, memorizando mentalmente cada palabra. Ella ya sabía que todas esas humillaciones terminarían pronto, pero por ahora tenía que seguir jugando el papel de la esposa sumisa.
Antón anotaba las cantidades en el cuaderno, disfrutando claramente del proceso. Se sentía el dueño de la situación, sin sospechar que su esposa ya conocía sus secretos. Y recuerda, cada gasto debe ser documentado, guarda los recibos, y me informarás cada noche. Por la noche, cuando la casa se sumió en el silencio, Marina encendió el viejo portátil de Antón. Hacía tiempo que no lo usaba, prefiriendo la tableta, pero todas las contraseñas estaban guardadas en el navegador. Correo electrónico, redes sociales, incluso las aplicaciones bancarias. En la correspondencia con el taller, encontró lo que buscaba. Antón le había escrito al mecánico: destruye el Porsche siniestrado urgentemente. Falsifica los documentos para que parezca que el coche fue robado. Pagaré 300.000. La respuesta llegó una hora después: ¿de acuerdo? Todo estará listo para mañana por la noche. Transfiere el dinero a la tarjeta que te di. Marina revisó las operaciones bancarias de su marido. La transferencia de 300.000 se había realizado exactamente ese día desde su depósito secreto, el mismo que él creía que ella desconocía. Hizo capturas de pantalla de toda la correspondencia y las guardó en el almacenamiento en la nube. Las pruebas tenían que estar seguras. Por la mañana, la suegra ideó un nuevo entretenimiento. Trajo hojas de papel y un bolígrafo, y los puso delante de Marina. Ahora tendrás que escribir una solicitud por cada gasto, anunció con sádico placer. Como en la época soviética. Solicito que se me entreguen 50 rublos para compresas. Me comprometo a utilizarlas según lo previsto. Antón asintió con aprobación y sacó un bolígrafo rojo. Puso una resolución con letra grande, satisfecho. Luego, fotografió el documento con el teléfono. Es para el archivo familiar, explicó, para que recuerdes tu lugar en esta casa. Marina escribió la solicitud obedientemente, sin estremecerse internamente por la humillación, pero sabía que cada una de estas solicitudes se convertiría en prueba de violencia psicológica en los tribunales. La suegra dictaba el texto, disfrutando claramente del proceso: solicito que se me entreguen 200 rublos para alimentos. Me comprometo a no gastarlos en tonterías, y a traer todos los recibos. Tarde por la noche, cuando Misa por fin se durmió, Marina se sentó en el ordenador. Metódicamente, copió todos los documentos encontrados en una memoria USB, la correspondencia con el taller, las transferencias bancarias, las fotografías del coche siniestrado. En una de las carpetas, descubrió los contactos del investigador Petrov y grabaciones de conversaciones telefónicas. Antón era cauto, pero no lo suficiente como para ocultar completamente las huellas. Se oyó un llanto en la habitación del bebé. Misa se había despertado. Marina cerró rápidamente el portátil y fue hacia su hijo. Mientras abrazaba al niño, escuchó voces que venían del dormitorio de sus padres. Un par de semanas más de este entrenamiento, y será dócil como la seda, le decía Antón a su madre. Las mujeres se rompen rápido cuando se quedan sin dinero. La suegra se rió satisfecha, y yo que pensé que se resistiría más tiempo. Se ve que su carácter no es tan fuerte como parecía. Marina abrazó a su hijo más fuerte. Mañana, el plan comenzará a funcionar. El juego de la esposa sumisa ha terminado. Es hora de pasar a la ofensiva. Dale a me gusta a este vídeo, para que YouTube entienda que te interesan este tipo de historias en vídeo, y te recomiende más relatos de calidad. El edificio de la fiscalía se veía gris y poco acogedor en la niebla de la mañana. Marina estuvo de pie frente a la entrada durante un buen rato, abrazando a Misa, y palpando la memoria USB con las pruebas en el bolsillo. El guardia de seguridad del detector de metales le hizo un gesto indiferente, dejándola pasar. Los pasillos olían a pintura vieja y a material de oficina. El investigador de guardia resultó ser un joven de unos 30 años, con ojos cansados. Miró escépticamente a la mujer con el niño, y suspiró. La escucho. Pero sea breve, tenemos poco tiempo. Marina comenzó a hablar sobre el accidente, el soborno, la ocultación de pruebas. El investigador tomaba notas en su cuaderno, pero se notaba que no estaba especialmente interesado. Recibía docenas de denuncias como aquella cada semana. ¿Tiene pruebas, o es solo una sospecha? Marina sacó la memoria USB y la conectó al ordenador. En la pantalla aparecieron capturas de transferencias bancarias, correspondencia con el taller, y el vídeo de la cámara de vigilancia.
El investigador se inclinó hacia el monitor, y sus ojos se abrieron como platos. Espere un momento, dijo, y marcó rápidamente un número. Mijail Petrovich, venga a mi despacho urgentemente. Este es un asunto serio. 5 minutos después, un hombre mayor, con un traje caro, entró en el despacho. Estudió los documentos detenidamente, preguntó por los detalles varias veces. Cuando llegó a la grabación de la cámara, su rostro se puso de piedra. Abramos un caso penal de inmediato, y verifique al investigador Petrov. Si hay un componente de corrupción aquí, lo investigaremos a fondo. En casa, Antón paseaba nervioso por el apartamento, con el teléfono en la mano. Ya era la tercera vez que intentaba acceder a la banca por internet, pero el sistema mostraba un error. Al principio, pensó que eran problemas con el servidor, pero luego decidió llamar al banco. Sus cuentas han sido bloqueadas por orden de los órganos de investigación, informó el operador. Puede obtener más detalles en la fiscalía. Antón palideció y se dejó caer en el sofá. La suegra, al oír la conversación, se acercó. ¿Qué quiere decir con bloqueadas? ¿Qué órganos de investigación? Marcó frenéticamente el número del investigador Petrov, pero este no respondía. Después del quinto intento, el teléfono estaba apagado. Antón comprendió que se había metido en serios problemas. De su depósito secreto habían desaparecido 100.000 rublos. Marina había transferido ese dinero al abogado de la familia de la víctima, pero Antón no lo sabía. Solo veía que alguien había accedido a su cuenta. «Tú lo hiciste, basura», gritó, agarrando a su esposa por el pelo. «Solo tú sabías las contraseñas». Marina no se resistió, dejando que su marido desahogara su rabia. Ella sabía que cada una de sus acciones solo empeoraría su situación. Seguramente, los vecinos estaban escuchando los gritos. Eso también serviría como prueba de violencia doméstica. La suegra propuso una solución radical: échala de casa ahora mismo, sin sus cosas, sin el niño. Que se vaya con sus padres y que se explique. Pero Antón entendió que eso solo complicaría la situación. Si su esposa realmente sabía algo, necesitaba mantenerla bajo control, no dejarla en libertad. En ese momento, un mensajero entregaba un sobre en el apartamento de la planta baja del viejo edificio de 9 pisos. La hija de la pensionista víctima cogió con desconfianza el paquete de un remitente desconocido. Dentro había copias de todos los documentos del accidente, transferencias bancarias, y la tarjeta de presentación de un abogado. «Mamá, mira», susurró, mostrándole los papeles a la mujer postrada en la silla de ruedas. «Tenemos pruebas. Ahora lograremos justicia». La anciana centró la mirada en los documentos con dificultad. Después del accidente, no entendía bien lo que pasaba, pero en sus ojos brilló algo parecido a la esperanza. El abogado la recibió ese mismo día. Al estudiar el material, movía la cabeza indignado. Es un esquema clásico de encubrimiento de un crimen, soborno a un investigador, destrucción de pruebas, declaraciones falsas. Presentaremos una demanda civil para la compensación total de los daños, más los daños morales. Marina se reunió con la abogada de divorcios en un pequeño café, cerca del juzgado. Había preparado todos los documentos de antemano, vídeos de humillaciones, grabaciones de amenazas, y pruebas de coacción financiera. La abogada estudiaba el material atentamente, silbando de asombro de vez en cuando. Con estas pruebas de violencia doméstica y de las maquinaciones financieras de su marido, lo obtendrá todo, se burló. Tanto el apartamento, como la custodia total del niño, y una pensión alimenticia del 70% de sus ingresos, si es que le queda algún ingreso después del juicio. Marina asintió, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Había iniciado un proceso que ya no se podía detener. Ahora solo quedaba esperar las consecuencias. Por la noche, Antón recibió una citación de la fiscalía. El documento oficial le exigía comparecer mañana a las 9 de la mañana para prestar declaración en un caso penal. Le temblaban las manos mientras leía los cargos: causar graves daños a la salud, soborno a un funcionario, y fraude. La suegra sufrió un ataque de histeria al ver la citación. «¿Qué has hecho, idiota?», gritó. «Te dije que no te metieras en esos asuntos turbios». Antón intentó llamar a sus contactos, pero todos los teléfonos estaban en silencio.
La gente que ayer mismo estaba dispuesta a resolver cualquier problema por dinero, de repente se volvió inalcanzable. Comprendió que se había quedado solo ante la ley. No durmió por la noche, sopesando frenéticamente las opciones de salvación. Podría intentar echarle la culpa a testaferros, pero las pruebas eran demasiado obvias. Podría huir, pero con las cuentas bloqueadas no llegaría muy lejos. Marina estaba acostada a su lado, fingiendo dormir. Oía cómo su marido se revolvía, maldecía en voz baja, susurraba algo. Mañana su vida cambiaría para siempre, y él ni siquiera se imaginaba cuán radicalmente. Si les gusta este relato, suscríbanse al canal para no perderse nuevos vídeos. 6 de la mañana. Marina se despertó por un estruendo en la escalera. Alguien subía pesadamente. Instintivamente, abrazó a Misa, que dormía en la cuna junto a su cama. Antón roncaba, sin sospechar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La puerta del apartamento salió volando de sus goznes por un fuerte golpe. Hombres de uniforme negro, con fusiles en mano, irrumpieron en el pasillo. Gritos, órdenes, el estruendo de las botas. La suegra gritaba desde su habitación. Antón saltó de la cama, solo en ropa interior. ¡Manos a la cabeza! De cara a la pared, gritó el comandante del grupo de asalto. Antón intentó resistirse, pero rápidamente lo redujeron y le pusieron esposas. La suegra se abalanzó sobre los agentes, agitando los brazos. También la tiraron al suelo y le sujetaron las manos a la espalda. Marina se sentó en la cama, abrazando fuertemente a Misa, que lloraba. Uno de los agentes se acercó y le dijo suavemente: «¿Está usted bien, ciudadana? Esto no tiene que ver con usted ni con el niño». Antón fue sacado por todo el rellano, esposado y en ropa de casa. Los vecinos se agolpaban en las escaleras. Alguien grababa lo que ocurría con el teléfono. Su rostro estaba pálido por el shock y la humillación. Justo ayer se sentía el dueño de su vida, y hoy se había convertido en un criminal. En el despacho del investigador, sobre la mesa, había una impresionante pila de documentos. Antón estaba sentado enfrente, con un mono de prisión, sin comprender todavía del todo lo que estaba sucediendo. El investigador leyó metódicamente los cargos: causar graves daños a la salud por negligencia, soborno a un funcionario, y fraude a gran escala. «Tenemos todas las pruebas», dijo el investigador, señalando los documentos: transferencias bancarias, correspondencia, grabaciones de vídeo. Su cuenta secreta ya ha sido embargada por orden judicial. Antón palideció aún más. Estaba seguro de que nadie sabía de ese depósito. ¿Cómo consiguió la investigación acceso a mi información financiera privada? Es una trampa. Alguien me ha tendido una emboscada. El investigador sonrió y le mostró las impresiones de la correspondencia con el taller. Antón reconoció sus propios mensajes sobre la necesidad de destruir el coche siniestrado. Este es su correo electrónico, su dirección IP, su letra en las solicitudes. Le aconsejo que coopere con la investigación. Eso podría mitigar su castigo. La suegra corría por la ciudad como un animal acorralado. Todos los ahorros de su hijo estaban bloqueados. Su propio dinero apenas le alcanzaba para un mes de vida. Necesitaba encontrar urgentemente fondos para la fianza y un buen abogado, de lo contrario, Antón se quedaría en prisión hasta el juicio. Recorrió todas las inmobiliarias del barrio, ofreciendo su apartamento de 2 habitaciones. Pero los compradores sentían su desesperación, y rebajaban el precio sin piedad. Por una vivienda que un mes antes costaba 4 millones, ofrecían 2,5 millones. «Necesito el dinero urgentemente», explicaba a la gente. «Mi hijo se ha metido en problemas. Necesito pagar a los abogados». El agente asentía con simpatía, pero no subía el precio. En estas situaciones, los vendedores siempre pierden. Al final, tuvo que vender el apartamento por 2 millones, la mitad de su valor de mercado. La sala del tribunal estaba llena de gente, periodistas, familiares de las víctimas, curiosos. El caso había ganado notoriedad en los medios locales, como ejemplo de la corrupción y la impunidad de los ricos. Antón estaba sentado en el banquillo de los acusados, evitando las miradas de los presentes. La hija de la pensionista víctima testificaba, secándose las lágrimas de vez en cuando. Contó cómo su madre,
que había trabajado como maestra toda su vida, ahora ni siquiera podía comer o ir al baño sola. Como la familia había gastado todos sus ahorros en tratamiento y rehabilitación. Ni siquiera se disculpó, dijo la mujer, mirando a Antón. No preguntó cómo se sentía mi madre. Simplemente le dio dinero al investigador y pensó que todo se olvidaría. Los miembros del jurado escuchaban atentamente, con una expresión de repugnancia en sus rostros. Uno de ellos, un anciano, movía la cabeza y escribía algo en su cuaderno. Antón sabía que no obtendría compasión de ellos. Su abogado intentó presentar lo ocurrido como un trágico accidente, pero las pruebas hablaban por sí solas. El soborno, la ocultación de pruebas, las declaraciones falsas. Todo ello atestiguaba un deseo consciente de evadir responsabilidades. En otro edificio judicial, Marina presentaba los documentos de divorcio. La jueza estudiaba atentamente el material del caso, grabaciones de vídeo de humillaciones, solicitudes escritas de dinero, y testimonios de vecinos sobre violencia doméstica. Con estas pruebas, la decisión es obvia, dijo la jueza. La custodia total del niño queda en manos de la madre. El apartamento pasa a ser de su propiedad, como compensación por el daño moral. Pensión alimenticia, 70% de todos los ingresos del demandado. Marina asintió, sintiendo una mezcla de alivio y cansancio. Un mes antes, estaba arrodillada, mendigando dinero para comida de bebé. Hoy, se había convertido en la dueña de pleno derecho de su vida. Un representante del banco informó de que el préstamo de 3 millones, tomado con el apartamento como garantía, quedaba anulado debido a las acciones fraudulentas del prestatario. La compañía de seguros se negaría a pagar la compensación por el coche robado. Los indicios de montaje eran demasiado obvios. Antón se quedó sin dinero, sin hogar, sin familia. Todo lo que había construido durante años, se derrumbó en cuestión de días. Y lo más terrible, es que todavía no entendía cómo había pasado. ¿Quién había filtrado la información de sus cuentas secretas? ¿Quién había entregado su correspondencia privada a la investigación? La suegra estaba sentada en el apartamento vacío, entre cajas con sus pertenencias. El dinero de la venta de la vivienda ya se había ido a los abogados, pero ellos no prometían milagros. El caso era demasiado obvio, había demasiadas pruebas. En el mejor de los casos, lograrían reducir la condena a 1 o 2 años. Recordaba cómo, hacía solo una semana, se mofaba de su nuera, obligándola a escribir solicitudes humillantes, como se reía mientras grababa con el teléfono a Marina arrodillada. Ahora, esos mismos vídeos se habían convertido en pruebas en el tribunal. Marina acostaba a misa en su apartamento. Ahora era su apartamento. El tribunal la había reconocido oficialmente como la única propietaria. El niño roncaba plácidamente en la cuna, ajeno a los dramas del mundo adulto. Sobre la mesa había una notificación del banco sobre el desbloqueo de todas sus tarjetas. Mañana planeaba volver al trabajo. La dirección ya le había ofrecido un ascenso y un nuevo puesto. La vida se estaba normalizando, pero aún quedaban preguntas sin respuesta. El centro de detención provisional recibió a Marina con olor a cloro y el sonido de órdenes. Pasó por varios puestos de control, entregó sus documentos y fue registrada. Misa se quedó en casa con la niñera. Los niños no podían entrar allí. En la sala de visitas, los separaba un grueso cristal con un interfono. Antón había cambiado irreconociblemente. Rostro demacrado, ojeras, manos temblorosas. Mono de prisión. Había perdido mucho peso en un mes de reclusión. Cuando vio a su esposa, un destello de esperanza y desesperación cruzó su mirada. «Has venido», susurró al teléfono. «Pensé que me habías abandonado para siempre». Marina miró en silencio al hombre que, no hacía mucho, la obligaba a arrodillarse por 200 rublos. Ahora, él mismo imploraba piedad, perdón y ayuda. La rueda del destino había dado un giro completo. «Escucha con atención», dijo él, inclinándose hacia el cristal. «No sabes toda la verdad sobre ese accidente. Esa anciana, fue ella la que cruzó en rojo. Tengo la grabación de la cámara del coche que lo demostrará todo». Un brillo de locura apareció en sus ojos, el de un fanático que se aferra a un último clavo ardiendo. ¿De verdad creía lo que decía, o solo intentaba justificar sus acciones?
Si me ayudas a conseguir esa grabación y a dársela a mi abogado, podré demostrar mi inocencia. Todo cambiará, Marina. Podremos empezar de nuevo. Marina escuchó en silencio. Sabía que no existían grabaciones exculpatorias, pero la curiosidad la obligó a seguir el juego. En la sala del tribunal, reinaba un silencio solemne. El juez leía la sentencia con voz pausada: 7 años de privación de libertad en una colonia penal de régimen estricto, indemnización por daños y perjuicios por un importe de 2 millones de rublos, y privación del derecho a conducir vehículos durante 10 años. Antón estaba en la jaula de los acusados, balanceándose de un lado a otro. Cuando se pronunció la cifra de 7 años, sus piernas cedieron y se agarró a los barrotes. El abogado le susurraba algo al oído, pero era evidente que las palabras no llegaban. La suegra estaba sentada en la sala, entre el público. Cuando el juez anunció la cuantía de la indemnización que su hijo debía pagar, palideció y se llevó la mano al corazón. 2 millones de rublos. Era más de lo que había sacado de la venta del apartamento. La mujer intentó levantarse, pero se tambaleó y cayó de nuevo en el banco. El público se agitó. Alguien llamó a una ambulancia. Los médicos diagnosticaron un ictus masivo. El estrés y las pérdidas financieras habían hecho su trabajo. Los familiares de la pensionista víctima se abrazaron y lloraron de alivio. La justicia había prevalecido por fin. El culpable había recibido su castigo. La hija de la víctima se acercó a Marina en el pasillo del tribunal y le estrechó la mano con fuerza. Gracias por ayudarnos a encontrar la verdad. Sin sus documentos, nunca habríamos conseguido justicia. En casa, Marina recogía las pertenencias de Antón, preparándose para liberar el apartamento de su presencia de forma definitiva. En un viejo maletín, encontró una memoria USB con la inscripción grabadora. La curiosidad se impuso. Insertó el dispositivo en el ordenador. En la grabación se veía claramente todo lo que sucedió el día del accidente. La pensionista cruzaba la carretera estrictamente en verde. Antón pasó el semáforo en rojo a gran velocidad, con una mano en el volante y la otra tecleando un mensaje en el teléfono. La grabación duró varios minutos y refutó por completo todas sus justificaciones. Es más, demostraba que había infringido conscientemente las normas de tráfico, al distraerse con la correspondencia. Esto convertía el daño grave a la salud por negligencia, en un crimen intencional. Marina copió el archivo y lo envió al investigador por correo electrónico. Ahora, la condena de Antón se alargaría unos años más. Él mismo había proporcionado pruebas contra sí mismo, sin saberlo. La nueva vida comenzó poco a poco. Marina volvió a trabajar en el banco, pero ya en un puesto directivo. Los colegas la recibieron con comprensión y apoyo. La historia de su lucha contra el tirano doméstico se hizo conocida por muchos. El sueldo se triplicó. Misa crecía y se volvía cada vez más activo. Ya no recordaba a su padre y no preguntaba por él. Para el niño, el mundo se componía de su mamá, la niñera, y la abuela materna, que venía a ayudar a menudo. La ex-suegra yacía en una residencia de ancianos, parcialmente paralizada tras el ictus. Los familiares la habían abandonado. Nadie quería gastar dinero en el tratamiento de una mujer que había sido malvada y egoísta toda su vida. A veces llamaba a Marina y lloraba al teléfono, pidiendo perdón por todas las humillaciones. Su voz se había vuelto débil y temblorosa, su habla ininteligible. Marina la escuchaba en silencio, pero no tenía intención de ayudarla. Perdóname, Marinochka, jadeaba la anciana. Estaba equivocada. No pensé que todo saldría así. Por favor, ayúdame. Soy tu familia. Marina respondía cortésmente que estaba muy ocupada con el trabajo y el niño, y terminaba la conversación. No sentía ni rabia ni lástima por esa mujer, solo indiferencia. Por la noche, acostaba a Misa en su propio apartamento. El niño roncaba plácidamente en la cuna, abrazando a su oso de peluche. Fuera, caía la primera nevada, cubriendo la ciudad con un manto blanco. La casa estaba cálida y acogedora. Sobre la mesa había una carta de la colonia penal. Otro mensaje de Antón con súplicas de perdón y promesas de cambiar. Marina ni siquiera se molestó en leerla. Arrojó el sobre a la chimenea, donde ardió con una llama brillante y se convirtió en cenizas.
La justicia había prevalecido, pero no era venganza, sino el curso natural de los acontecimientos. Cada uno obtuvo lo que merecía. Antón, una pena de prisión por sus crímenes. La suegra, soledad y enfermedad por sus años de maldad. Y Marina, la libertad y la oportunidad de construir una nueva vida. Apagó la luz de la habitación de los niños y fue al salón. En la estantería había una fotografía, ella y Misa en el parque. Ambos sonreían. No había nadie más en el encuadre, y eso estaba bien. Su pequeña familia estaba completa y feliz sin los que solo habían traído dolor y humillación.